Buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones.com. En esta ocasión les traigo un tema a lo mejor ya muy trillado, ya muy platicado, sin embargo me gustaría mucho darles mi punto de vista, mi opinión al respecto. Antes que nada quiero aclararles, yo soy católico, tal vez un mal católico, de hecho nunca voy a misa, creo en Dios, mas no creo en muchas cosas de la religión. Me formé en la religión católica y es la que conozco y pues es la que, digamos, sigo, ¿no? Pero yo sigo los preceptos, la filosofía, no una institución. Y sobre esto quiero hablarles. Quiero ponerles primero en un contexto histórico. La Iglesia Católica nace, o más bien es creada por el emperador Constantino, después de que recibe una visión de una cruz en medio de una batalla que le dice: con este signo vencerás. Constantino se convierte en el catolicismo y transforma el antiguo imperio romano ahora en el Sacro Imperio Romano, que sería el imperio del papado o el imperio católico. Sin embargo, a través de la historia, la Iglesia Católica ha participado en actos que no son precisamente lo que Cristo vino a enseñar a la tierra, empezando por la Inquisición, la cual pues cobró miles de víctimas en Europa, en América, de hecho en México y yo creo que en toda América Latina. La institución más poderosa desde la colonia hasta, digamos, en México, que serían los años 20 del siglo pasado, fue la Iglesia Católica, aún después de las leyes de reforma, porque la Iglesia nunca perdió su poder. La Iglesia siempre conservó su coto de poder, su cuota de gente, y siempre la ha tenido. De hecho, la mayoría de la gente en México es católica, igual en la mayoría de los países de América Latina. En tiempos de la colonia ponía virreyes, quitaba virreyes, ponía arzobispos. De hecho, la división política de la Nueva España no era ni en municipios ni estados, sino era en parroquias, en diócesis. Para que vean nada más el poder que tenía. Los tribunales los manejaba la Iglesia. El registro civil, lo que se podría llamar coincidir como registro civil, era manejado también por la Iglesia. Y esto dio pie a muchos abusos, no nada más en México, sino también en América Latina y como se vio en Europa. Y actualmente está viviendo una etapa muy difícil, yo creo que de una de las etapas más difíciles de toda su historia. Porque si en un momento se pensó en el papado como una autoridad moral, así lo vieron se vio en el Concierto de las Naciones, actualmente, bueno, ya el Papa Francisco ha cambiado mucho esa imagen, pero de que Juan Pablo II era papa y empezaron los escándalos de pederastía y otros escándalos de corrupción, bueno, pues eso ha sentado en el banquillo de los acusados. De hecho, hace una semana o dos, hubo una conferencia en Suiza, en Zurich, donde se trató este tema, donde hubo toda una serie de denuncias de muchos países, sobre todo los Estados Unidos, que es donde más casos de pederastía por parte de curas católicos se ha dado y se han hecho esas denuncias ante un tribunal de justicia internacional. Aquí el detalle es de que el problema no es que haya sido bueno, sí es un problema grave lo que es la pedofilia, pederastía, pero el problema mayor o el coraje de la gente es que se trató de ocultar eso, lo trataron de tapar. De hecho, un arzobispo o no sé si sería cardenal, no sé qué sería, llegó a decir que estaban construyendo o habían construido, digamos, una especie de monasterio para que los padres o curas que hayan incurrido en esta falta estén ahí en meditación y en penitencia, expiando su culpa. Pues con el debido respeto, señor obispo, cardenal, lo que haya sido, pero si alguien, un cura, un párroco, un militar, un político, un policía o lo que sea, un doctor, viola a un niño, es un delito y se tiene que ir a la cárcel, no a un retiro espiritual. Se tiene que ir a la cárcel porque es un delito, y un delito grave. Cuando menos en México es un delito federal que se persigue de oficio. Entonces, surge toda esta situación que no es nueva. Digo, siempre ha habido abusos, los hubo en tiempos antiguos y no nomás en la religión católica, los ha habido en las iglesias evangélicas, se ha dado mucho eso. Se ha dado también en otras religiones que no son cristianas, también se ha dado. Pero los reflectores han estado puestos sobre la religión católica, que es donde se ha dado más este detalle. Ahora, volviendo al tema, ¿qué está pasando actualmente? Bueno, pues actualmente
está esta serie de acontecimientos, de problemas en los cuales está inmerso el Papa y el Vaticano, pero no son nuevos. Y no son nuevos porque es algo que se vio venir desde mucho tiempo atrás, incluso mediante profecías, como estaría la profecía de San Malaquías, algunas profecías de Nostradamus, e incluso los secretos de Fátima y Garabandal, de los cuales platicaré en un momento más. Pero volviendo a nuestro tema central, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, cuando Juan Pablo I es elegido papa, que llega el papado, que duró, creo que fue un papado nada más, creo de que 28 días, es un papa que intentó cambiar la situación, cambiar las cosas, poner un orden en las finanzas públicas del Banco Vaticano, y pues lo mataron. Mucha gente dice, no, es que se murió por solito, por la naturaleza. No, en la noche le llevaron su tecito y ahí se lo chingaron, es la verdad. Llega Juan Pablo II, cuyo lema, según las profecías de San Malaquías, es perdón, de labor y solis, que se interpretó como la iglesia lo interpretó, no, es que quiere decir que como ha trabajado mucho y de sol a sol, no. Se refiere a que cuando Juan Pablo II nació y cuando murió, hubo un eclipse solar, muy interesante. Después lo sucedió el Papa Benedicto XVI, que en su momento él era el encargado de lo que fue la Inquisición en su momento. No recuerdo el nombre, pero tiene que ver con algo, con doctrina de la fe, no recuerdo bien el nombre de la digamos, congregación o secretaría que estaría manejando en aquel tiempo Joseph Ratzinger, cuando fue elegido papa. Pero llega en un momento donde está la iglesia católica inmersa en todo este torbellino de corrupción, de pederastía, de abusos de clericales, muchos ciertos, muchos falsos, pero llega inmerso en ese problema. Aparte, la sociedad, un muy buen sector de la sociedad, le exige a la Iglesia Católica que se modernice o que cambie sus procederes que tienen cientos de años y no han sido cambiados. De hecho, la Iglesia, si una institución se ha puesto los cambios actuales, ha sido la Iglesia. De hecho, cuando salió en Internet y cuando empezaron a hacerse común el uso de computadoras, llegaron a decir que era cosa del demonio, como en su momento dijeron que era el baile, como en su momento dijeron que fue la televisión. Hay una en círculos muy religiosos, muy conservadores, cuando algo no lo comprenden le echan la culpa al demonio. Por cierto, les quiero recomendar una película muy interesante que habla de todo este contexto. Es una película de sale Sean Connery y Kristen Slater. Se llama en español se llama En el nombre de la rosa. Es una novela de Humberto Eco muy interesante, que te maneja toda esta temática de cómo la iglesia se ha cerrado al pensamiento científico. De hecho, el pleito que hay entre masones y católicos es porque los masones siempre defendieron las verdades científicas que existen, son parte de la naturaleza y a mi forma de ver son creaciones de Dios, pero ahí están y existen y hay modo de comprobarlas. Y eso no es malo, no es un pecado, nadie se vaya al infierno porque comprueba la composición de los colores o porque le da el conocimiento a otras personas. En su momento la iglesia prohibió el conocimiento, por eso surgieron los enciclopedistas y de ahí surgió la Revolución Francesa, de hecho. Porque un grupo de pensadores quiso llevarle el conocimiento a la gente común. Martín Lutero fue excomulgado porque tradujo la Biblia del latín al alemán. Pero volviendo al tema de que lo que nos estamos viendo ahorita, que son el papado actual. Bueno, cuando Joseph Ratzinger llega al poder y después de una serie de situaciones y vorágines y bajo la especulación de una aparente infiltración de la masonería dentro de la iglesia, decide renunciar el año pasado, en el año 2013, decide efectuar su renuncia, la cual hizo válida hasta el día último de febrero del año 2013, y entonces ya vuelven otra vez todas esas historias de profecías que se han estado dando, que se han estado manejando, y empezamos a contemplarlas y empezamos a encontrar puntos muy parejos. Por ejemplo, Nostradamus habló de un papa negro, igual que en Malaquías. Bueno, mucha gente esperaba a un papa de color, de raza negra, africano. No, porque resulta ser que el Papa Francisco es jesuita. Los jesuitas visten de negro. De hecho, la SS tomó mucho de los jesuitas
para su formación. Pero volviendo al tema, al líder de los jesuitas se le conoce como Papa Negro. Y en este momento, siendo el Papa un jesuita, él sería el Papa Negro. También se aneja mucho la plática, o se comenta de las profecías de San Malaquías, en las cuales, como les dije, al Papa Juan actual les otorga un lema. Como dije, el de Juan Pablo II fue de Laboris, el de Benedicto XVI fue de la Gloria Libae. Más sin embargo, al último Papa, en la lista, tiene un lema. No tiene un lema, sino simplemente Petrus Romanus o Pedro el Romano. Pero no es donde entra la confusión de Pedro el Romano sería profeta. Y no es un falso profeta. Petrus Romanus vendría siendo el de la religión, muy probablemente sí. El falso, ¿por qué no es el profeta? Bueno, pues Diego quiso anteriormente hacer templo de Israel a alguien que no fuera judío. Entonces no es el papa del falso profeta que se menciona. Que si la iglesia católica es la prostituta de Babilonia, como dicen muchos evangélicos, no sé cómo vayan a terminar las cosas con este papa. ¿Qué va a pasar? Porque él, con sus acciones actuales, se ha estado cambiando toda la imagen que la iglesia que llevaba cargando. Ha hecho una propuesta nueva, es un papa joven de ideas, mas sin embargo, no todos los círculos católicos muy conservadores están en contra de él. Se le criticó mucho que en su estancia en Brasil, en la jornada de algo así de la juventud, creo que jornadas cristianas de la juventud, se viera con una tribu de gente semidesnuda. Aparentemente el Papa, yo no he podido ver qué dijo el Papa realmente, pero dijo que no existía, Adán y Eva no habían existido y que no había fuego en el infierno. O sea, la negación de lo que sería la Sagrada Escritura. Y según la Biblia, se menciona muy claro que si alguien te da un evangelio diferente al que está escrito, aun sea un ángel del cielo, sea anatema. Es decir, sea maldito, sea condenado. Yo en lo personal veo muchas cosas, contradicciones en este personaje, en lo que está en cómo se dieron las cosas. Sí creo que puede ser el último papa de la Iglesia Católica. Creo que a lo mejor ya la Iglesia Católica ya llegó a su fin. A lo mejor va a surgir una nueva iglesia. A lo mejor es la iglesia ya sería ya la iglesia del anticristo. Habla de dos papas. Las profecías también hablan de dos papas. Y aunque Benedicto XVI haya renunciado, él renunció a su investidura política, más bien a su poder política, mandó a su investidura papal. Entonces ahorita tenemos dos papas. De que el Papa Ratzinger vaya a hacer un cisma, no lo creo. Que el Papa Francisco vaya a ocasionar un cisma, sí lo creo. Eso sí lo creo. Porque con sus ideas y cómo está modificando las cosas y cómo las está planteando, es muy probable que sí realice cambios que para una comunidad católica lo considere como un cisma. Otro detalle muy, muy interesante respecto a las profecías. El secreto de Fátima, que aparentemente fue revelado en el año 2000 por Angelo Sodano, actualmente hay estudiosos, incluso gente de dentro de la misma iglesia, que dice que no es cierto, que el mensaje que se dio es falso. E incluso hay personas que mencionan que no es Lucía la que estuvo en Fátima la que reveló el mensaje, sino sería una doble de ella. Que Lucía habría muerto, creo que en los años 70, y utilizaron un doble para decir que era ella y que sigue conservando el secreto de Fátima. Porque realmente lo que se reveló en el año 2000 no era para que se tuviera oculto. No era para que se tuviera oculto. Sin embargo, hay cardenales y hay arzobispos, incluso sacerdotes, que dicen que el secreto no fue revelado y que es terrible. También en cuestiones del Apocalipsis, si nos enfocamos al número 666, se le ha tratado de atribuir a la imagen del Papa. Y la Iglesia Católica te dice que ese número en realidad pertenecería a Nerón. Es decir, que el Apocalipsis ya sucedió, cuando que en realidad el Apocalipsis está sucediendo actualmente. Esa es la realidad de las cosas. El Apocalipsis está sucediendo actualmente. ¿Es el fin ya de la Iglesia Católica? Sí. Que muy probablemente sea el último Papa católico, sí. Que sea
un falso profeta tiene ideas, si es este Papa Francisco, el Pedro el Romano. Recuerden el singular personaje que estuvo orando durante mucho tiempo, bueno, más bien durante el tiempo que se dieron las elecciones papales para elegirlo a él. La plaza de San Pedro, un personaje vestido con un hábito franciscano, un señor de Asís. Él dijo que venían cosas, sufrimientos muy pesados para la iglesia, pero no a la institución, sino a las personas que integran a la iglesia. Dice que vendrían pruebas de fe muy fuertes. A este personaje se le ha tratado de relacionar algo con Juan el Bautista, algo similar. Por último, volviendo al tema del Vaticano, es muy probable, se especula mucho que pudiera ser uno de los países más corruptos del mundo, por la forma que ha sido concebida. De hecho, el Papa es el último monarca absoluto que queda sobre la tierra. Monarca absoluto en el espectro como se han visualizado a lo largo de la historia. Y este Papa Francisco, que va a cumplir un año apenas, está demostrando que quiere hacer ciertos cambios. Mas sin embargo, hay un último detalle. Incluso muchas organizaciones católicas muy conservadoras advierten que este año pudiera fallecer el Papa Francisco. No lo sabemos. No sabemos qué vaya a pasar. Yo soy Poncho, espero haberte aclarado algunas cosas de este tema sobre si es o no Pedro el Romano, Francisco I. En lo personal, para mí sí es Pedro el Romano. ¿Qué va a pasar después? No sabemos, porque aún en las profecías hay muchos vacíos y muchas interpretaciones. Y por un momento no me queda decirles más que abran su mente. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos en YouTube, a través de los círculos de Google Plus. Te invito a que nos sigas en Facebook, en Twitter. Si tienes alguna duda o comentario, colócalo en la cajita de abajo de texto. Y nos estaremos viendo en el próximo videoprograma. Abre tu mente. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.